Nos volvemos a encontrar con la finalidad de poder obtener mucha información sobre el maravilloso mundo de las matemáticas. En este maravilloso mundo de las matemáticas, donde podrán encontrar un sinnúmero de temas que van a ser de mucha utilidad para todos ustedes, los seguidores. Pues hoy vamos a tener el gusto de presentarles a mis estudiantes de la carrera de Geología de la Universidad Técnica de Manabí. Y con ustedes, Hola, yo les voy a hablar acerca de secretos del número pi. El número pi, uno de los números más fascinantes en la historia de las matemáticas, se define como la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Su valor es de aproximadamente 3,14 y se refiere y posee infinitas cifras decimales no repetitivas y no se puede expresar como la raíz de ningún número entero. ¿Por qué es imposible la cuadratura del círculo? La cuadratura del círculo es un problema que data desde la antigua Grecia. Consistía en construir un cuadrado de área idéntica a la de un círculo dado. Los griegos confiaban en su habilidad geométrica y en las herramientas básicas de la época para resolver dicho problema, lo que les resultó ser imposible de resolver. Y esto se debe a la naturaleza propia de pi. La imposibilidad de cuadrar el círculo fue demostrada finalmente en el siglo XIX, cuando el matemático alemán Ferdinand von Liedermann demostró en 1882 que pi es un número trascendental. Antes de esto ya se conocía que pi era un número irracional, demostrado en el siglo XVIII, pero ser trascendental es un concepto bastante complejo, pues los números trascendentales no pueden ser expresados mediante ecuaciones algebraicas de coeficientes enteros. ¿Cuál es la manera? ¿Por qué fue imposible cuadrar el círculo? Para crear un cuadrado de área idéntica a la de un círculo dado, se necesita calcular la longitud del lado del cuadrado en relación con la raíz cuadrada de pi, ya que el radio del círculo es pi por radio al cuadrado, pues el área del cuadrado debería ser igual a esta cantidad. Pero al ser pi un número trascendental, no se puede expresar mediante ecuaciones exactas utilizando regla y compás, lo que hace imposible que el cuadrado tenga un área idéntica a la de un círculo. ¿De dónde proviene el 3,14 de pi? Y se dice que el pi es la relación que tiene entre la circunferencia y su diámetro. Si medimos este círculo o cualquier círculo, medimos, aquí tenemos la medida del círculo. El 3,14 proviene de su diámetro, 3 veces y este restante es del 14, 16 y los infinitos decimales. De ahí proviene el 3,14 de pi. Al ser pi utilizado mucho en la historia de las matemáticas, se ganó un lugar muy importante en la cultura popular. Y es por eso que tenemos el Día de Pi, que se celebra el 14 de marzo, donde se realizan actividades matemáticas en distintas escuelas y universidades de todo el mundo. Bueno, es de mi deber contarles acerca del enigma de Fermat y los tres siglos de desarrollo de la matemática que este enigma dejó a la humanidad. Todo comienza con Pierre de Fermat, un matemático francés, que él había hecho varias anotaciones en los márgenes de los libros que tenía él. Pero ¿qué pasa? Una de estas anotaciones lo describía como un descubrimiento maravilloso que él necesitaba escribir, evidentemente en uno de los márgenes de sus libros, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Este descubrimiento es un famoso enigma, pero tuvo un pequeño problema al plasmarlo. Y es que el espacio donde quería él plasmar dicho descubrimiento no era el suficiente, ya que consistía de una pregunta, es decir, el problema que él había descubierto y la respuesta que él había planteado. Por lo que lamentablemente solamente dejó lo que sería el problema y después de su fallecimiento no hubo ninguna respuesta. Así que, después de su fallecimiento, hubieron muchos matemáticos que se dedicaron a resolver cada una de esas anotaciones que Fermat hizo en los márgenes del libro. Pero justo el último era ese famoso enigma, el cual fue un problema
sin solución, sin respuesta, básicamente. Es un ejercicio que puede parecer simple al principio, pero tiene una composición muy compleja que ha dejado muchos pensando por 3 siglos. ¿Y qué consiste básicamente? Consiste en esta ecuación, de que x elevada a la n más y elevada a la n es igual a z elevada a la n. ¿Y qué podemos hacerlo esto básicamente? Bueno, rápidamente lo podemos hacer con el teorema de Pitágoras, ¿no? Tiene lógica, pues, es decir, z vendría siendo la hipotenusa y x y y vendría siendo los cateto opuesto y cateto adyacente. Ahora, Fermat básicamente lo que él había descubierto es que esta igualdad se puede cumplir, pero siempre y cuando n no sea mayor que 2. Y si n es mayor que 2, básicamente esta ecuación no se puede cumplir. Vamos a demostrarlo, por ejemplo. 1 más 2 es igual a 3, elevada evidentemente a cada uno al cuadrado. Ahora, el cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 2 es 4 y el cuadrado de 3 es 9. Haciendo la respectiva suma tenemos de que 5 es igual a 9. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué, si ya cumplí esta regla de aquí, de que n no puede ser mayor que 2, por qué no me cumple esta igualdad? Bueno, hay otro punto y es que no es una regla como tal, pero sí es una situación. Y es que esta igualdad se cumple únicamente cuando se trabaja con ciertas sumas que cumplen con esta igualdad, que están categorizadas como termas pitagóricas. Un ejemplo, 3 más 4 es igual a 5. ¿Pero por qué? Si esto ni siquiera tiene sentido, ¿cómo que 3 más 4 es igual a 5? Bueno, para eso se eleva a una potencia, en este caso, cumpliendo la regla, va a ser 2. Así que el cuadrado de 3 es 9, el cuadrado de 4 es 16 y el cuadrado de 5 es 25. Haciendo la respectiva suma, 9 más 16 es 25 y tenemos como resultado que 25 es igual a 25. Y ahí es cuando se cumple la ecuación, esta igualdad. Otro ejemplo de otra terma pitagórica. 5 elevado al cuadrado más 12 elevado al cuadrado es igual a 13 elevado al cuadrado. Ahora, resolviendo, el cuadrado de 25 es 25, el cuadrado de 12 es 144 y el cuadrado de 13 es 179. Y sumando 25 más 144 es 169, quedando como resultado de que 169 es igual a 179. Ahí es cuando se cumple esta igualdad. Pero ya, ok, tenemos todo el ejercicio, tenemos todo lo planteado, pero ¿cuál es el enigma en sí? Fermat lo que describía es que únicamente se cumple esto teniendo en cuenta de que n sí no puede ser mayor que 2. ¿Pero por qué? ¿Por qué n no puede ser mayor? ¿Por qué n no puede ser igual, por ejemplo? ¿Por qué no n no puede ser igual a 3, igual a 4, igual a 5, igual a 6 y otros números más? ¿Por qué no? La realidad es que han habido otros matemáticos que han demostrado de que n puede ser igual a 3 o 4. Pero claro, quedaron infinidades de números más para probar y esto evidentemente era imposible, resolver número por número. Así que, años después hubo un matemático llamado Andrew White, el cual descubrió este enigma a la edad de 10 años leyéndolo en un libro. Se quedó fascinado y lo quería resolver, pero claro, él siendo un niño no podía resolverlo, así que una vez, después de un tiempo, se formó y se convirtió en un profesional y él se embarcó en un proyecto que le consumió 7 años de su vida encerrado en el ático de su hogar, siendo su esposa la única persona la cual sabía qué es lo que estaba haciendo en ese proyecto y era básicamente resolver este enigma. ¿Cómo lo resolvió? Básicamente utilizó primero ciertos apuntes de algunos colegas suyos y además asoció algunos temas los cuales ninguna persona pensaría que tendría ningún vínculo con el enigma, como por ejemplo las curvas pitagóricas, no, las curvas elípticas, perdón, y las formas modulares. Una vez de que él lo resolvió, presentó su resolución en 1994 en la conferencia de la Universidad de Cambridge, pero hubo un inconveniente, y es que su resolución tenía un error. Y ese error lo devastó tanto que los dejó en un desánimo por muchos meses. Pero una vez de que él ya se sintió motivado de corregir su error,
fue a realizar su corrección junto con su estudiante Richard Taylor, y fue un año después, es decir, en 1995, que presentaron esta corrección y que presentaron esta corrección y esa fue la solución definitiva a este enigma. Y así puede acabar esta historia, pero quiero decir dos puntos adicionales. Uno es que el aporte que hizo Andrew ha dado muchos avances en lo que sería el tema de las curvas elípticas y también el código de números. Y la segunda es un misterio. ¿Por qué? Porque no se sabe si la respuesta que dio Andrew es la misma que tenía planteada Fermat. Y no se puede demostrar porque, como dije, Fermat nunca escribió una respuesta, solamente el problema. Y en fin, ese sería el enigma de Fermat y los 3 siglos de desafío a las matemáticas que ha dejado a la humanidad. El tema es el teorema de Pitágoras y la secta de los números. A lo largo de la historia, las matemáticas han sido fundamentales para entender el mundo, dando una forma precisa y universal para explicar fenómenos, estructuras y relaciones. A lo largo de la historia, las primeras civilizaciones siempre han intentado explicar y buscar patrones y proporciones que expliquen el mundo que los rodea. Pitágoras fundó en la Magna Grecia una escuela de pensamiento que combinaba aspectos filosóficos, científicos y místicos. Esta se la podría denominar una secta, ya que compartía características de una, pero se la, se la denominaba diferente, ya que tenía características diferentes, ya que se enfocaba en la demostración con las matemáticas como una vía para entender el universo. Durante muchos años se le ha otorgado a Pitágoras el enunciado y demostración del teorema que lleva su nombre, pero se ha demostrado de que este enunciado existía en anteriores civilizaciones, pero nunca llegaron a demostrar. Diversas fuentes afirman de que Pitágoras, durante sus viajes a Egipto y el Oriente Antiguo, él escuchó el enunciado y a partir de ahí se dedicó a demostrarlo. Otros aportes de la secta pitagórica, tenemos que ellos, aparte de las demostraciones del mismo teorema, demostraron que la suma de los ángulos de un triángulo suma 180 grados. También dividieron los números en dos grupos, que son los pares y los impares, aparte de crear conceptos como la media aritmética y la geometría. La conexión entre el misticismo numérico y este teorema fue llevado más allá de lo normal por los pitagóricos, ya que ellos lo consideraban como una forma de vida, su filosofía de vida. En fin, tenemos que estos dos apartados, que son la ciencia y lo espiritual, se han combinado incluso hasta la actualidad para siempre buscar un solo fin, que vendría a ser la verdad. Al otro lado del espejo, la simetría en matemáticas. La simetría es un concepto clave en matemáticas que nos permite comprender estructuras a través de transformaciones como reflexiones, rotaciones y traslaciones. En este proyecto exploramos la simetría en el cálculo de una variable, una área donde su aplicación simplifica de manera significativa la resolución de un problema. Una de las simetrías más comunes es la simetría axial, que se refieren a figuras que se reflejan a través de una línea o un eje de la simetría. Las funciones pares, que son simétricas respectivas del eje, y las funciones impares, que son simétricas respectivas del origen. Por ejemplo, al trabajar con funciones pares, podemos producir el trabajo necesario para calcular límites, derivadas e integrales. Pero la simetría no solo se limita en las matemáticas, sino también en la naturaleza, como por ejemplo muchas estructuras biológicas muestran simetría bilateral, como por ejemplo las alas de una mariposa o la disposición de las hojas en el plano. En conclusión, la simetría es una herramienta muy poderosa que va más allá de las matemáticas. Esta nos permite simplificar procesos complejos en el cálculo. Esta, al igual que un espejo, nos muestra una forma más clara de ver y comprender el mundo que nos rodea.
hipotecas y ecuaciones, las matemáticas de la economía. La unión de las matemáticas en la economía se da desde la necesidad humana para contar, la cual está intrínsecamente ligada desde un inicio a la propia supervivencia. Entonces se inventaron, se necesitaba de instrumentos de cálculo, así que se inventaron las cifras, algoritmos de cálculo, y todo esto se vio incentivado por el desarrollo comercial y las actividades mercantiles que evolucionaron y se perfeccionaron en el transcurso de los siglos. Las matemáticas nos permiten analizar, cuantificar y modelar los fenómenos económicos en su desarrollo y crecimiento. Así que necesitamos herramientas como cálculo matricial, funciones, logaritmos, representaciones gráficas y tablas demográficas y estadísticas, que estas surgen del nacimiento de los estados modernos, que exigían una estandarización de sistemas de medida y de la necesidad de recaudación de impuestos y la planificación de la salud pública. También existen las ecuaciones y sistemas de ecuaciones, que nos permiten interpretar supuestos y predicciones para los modelos económicos. Unos ejemplos de ecuaciones en economías, tenemos ecuaciones de intercambio que muestran una relación entre la oferta monetaria, la velocidad del dinero, un índice de precios y el nivel de los gastos y un índice de precios. Ya. Ecuaciones de Fisher, que explican la tasa nominal de interés en función de la tasa real de interés y la inflación. También tenemos las ecuaciones macroeconómicas de una economía abierta, que muestra una relación entre el Producto Nacional Bruto, las exportaciones, las importaciones, el saldo neto de transferencia y el saldo neto exterior del capital de renta de capital de trabajo y capital, o sea, de capital. Y por último, las ecuaciones diferenciales, que nos permiten vincular la variable y sus posibles, nos permiten analizar las variables y sus posibles soluciones, y están relacionadas a la valoración temporal de productos financieros. Y un ejemplo del cálculo diferencial que lo podemos aplicar a nuestro día a día económico se puede dar cuando calculamos el tipo de interés, la capital de amortización, la cuota y la refinanciación de una hipoteca. Caras de la belleza geométrica y los poliedros. La geometría es una de las disciplinas más antiguas y visualmente más atractivas, que han inspirado diversos campos, desde la arquitectura hasta el arte. Este proyecto de explorar los poliedros más allá de su valor matemático, en sus principios universales como la simetría, las proporciones y el equilibrio. Además, los clasifica en regulares e irregulares. ¿Qué queremos decir con regulares? Son todos aquellos que tienen las mismas caras y los mismos ángulos. Ejemplo de estos son el tetraedro o octaedro. Y los irregulares, como bien su palabra lo dice, son todos aquellos que pues no tienen ni caras ni ángulos iguales. Un ejemplo de esto es un prisma o una pirámide. Además, los poliedros se pueden clasificar en convexos y cóncavos. ¿Qué queremos decir con convexos? Convexos quiere decir que una línea que une dos puntos dentro del poliedro y queda en su interior es convexo. Pero si no sucede esta regla, quiere decir que es cóncavo. Se los puede encontrar en la naturaleza como cristales y son muy importantes para los estudios geométricos. Agradecida con la participación de los estudiantes, excelentes exposiciones, expositores, de verdad, que con un buen dominio escénico, que dominan su tema, que saben a la perfección lo que han estado tratando. Entonces, una vez más, felicito, es muy loable todo el contenido que han obtenido durante su proceso.
Bueno, espero que les sirva de muchísima ayuda a todos quienes están observando este video, que es en favor de todos aquellos que quieren aprender un poco más del mundo de las matemáticas.